Bueno, queridos amigos, aquí tenemos en esta imagen una caja que es la que comúnmente usamos en los empaques. ¿Qué tiene de especial esta caja? Que la forma en que vamos a calcular la superficie es calculando la superficie de una cara, luego la de la otra, luego la de la otra cara y así sucesivamente hasta todas las caras y luego sumamos todas las superficies por tratarse de caras distintas. Solamente vienen de a dos caras iguales por opuestas entre sí. Definitivamente aquí podemos apreciar en este desarrollo las distintas caras de que está construido nuestra caja. Entonces basta con otro hallar el área de cada cara y luego sumamos todas las distintas superficies. Ahí obtenemos el área total de nuestra caja. ¿Sí? En nuestra caja hay 6 caras, ¿sí? Que son rectángulos, entonces habrá que calcular el área de cada rectángulo. En ese caso los rectángulos iguales pues no se vuelven a calcular, ¿sí? Y encontramos por vía de la suma encontramos toda la superficie de la figura. Ahora, ¿cómo se halla el volumen de esta figura? El volumen de esta figura se halla, ¿sí? Cogiendo este, llamémosle largo, por este ancho, por la altura. Así es para cualquier caja. Bueno, en general, casi todos los sólidos tienen una forma de calcular el volumen que es área de la base por la altura. Esa es en general la forma de que calcula el volumen a todos los sólidos. Aquellos sólidos que se levantan en forma recta, ¿sí? Se calcula área de la base por la altura. Esto sirve para este tipo de sólidos, para los cilindros, sirve para los poliedros, donde en su base hay un polígono regular y se levantan en forma recta. Todos tienen esa misma fórmula de calcular el volumen, área de la base por la altura. Es cuestión de mirar qué hay en la base, qué figura, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos un cilindro que es una figura también recta. La forma de calcular el volumen de esta figura también es área de la base, pero la base es un círculo, entonces calcular el área del círculo, área de la base por la altura, al igual que en el caso de la caja, es área de la base por la altura. Esta es la misma figura que tenemos antes, pero es un poco más alta, entonces no hay ningún problema para calcular el volumen ni la superficie. Volumen, área de la base por la altura. Y la superficie es hallar la superficie de una cara, se suma con la superficie de las demás caras. Bueno, acá tenemos una figura también que se levanta en forma vertical. La forma de calcular el volumen es la misma fórmula, área a la base por la altura. ¿Cuál es la diferencia? Que en la base ya no hay un círculo, ni en la base hay un rectángulo. En estos momentos en la base hay un pentágono. ¿Cómo se calcula el área de un pentágono? Es calcular desde el centro hasta la mitad de un lado, medir esa distancia desde el centro de la figura hasta la mitad del lado. Eso se llama apotema. Entonces, el área de una figura pentagonal o hexágono como esta que está aquí en la parte superior es multiplicando el perímetro por la apotema sobre 2. Perímetro por apotema sobre 2. Entonces, para calcular el volumen es área de la base, que es perímetro por apotema sobre 2, y lo multiplica por la altura. Esta figura se llama cilindro prisma recto. Podemos ver que cómo se descomponen las distintas caras del prisma, ¿sí? Aquí tenemos que las caras laterales son rectángulos, ¿sí? En este caso son iguales, entonces hallamos el área de un rectángulo y la multiplicamos por las 6 caras que tiene el lateral, nos da la superficie lateral, más la superficie de la parte superior, que sería este hexágono que se encuentra aquí, y otro igual en la parte inferior. Entonces la manera de calcular la superficie de este polígono que entra aquí es multiplicando la apotema por el perímetro, ¿sí? Sobre 2. Aquí tenemos otra figura, pero esta figura
ya no es recta, no se levanta en forma recta, termina en punta, igual que las pirámides. Para calcular el volumen de estas figuras, calculamos inicialmente la misma fórmula, área de la base por la altura, ¿sí? Como hemos venido calculando para el cilindro y para las cajas, área de la base por la altura, pero por ser terminada en punta vamos a dividir ese resultado por 3. Entonces, recuérdenlo, área de la base por la altura, por ser terminado en punta, vamos a dividir en 3. Al igual que en las pirámides. Esta línea, en la parte interna está girando sobre el eje de rotación un triángulo, que ese triángulo es el que describe la figura del cono. Entonces, la parte externa de este triángulo, la que la llamamos hipotenusa, que nos genera este lado del cono, y por aquí, la parte de ese triángulo, porque es un triángulo recto, o sea que la hipotenusa, y en el cono la vamos a llamar la generatriz. Esa es la generatriz del cono, ¿sí? Entonces, que nos quede claro que para nosotros calcular el volumen de un cono necesitamos tomar las siguientes medidas: el radio o el diámetro en su defecto, el radio, y necesitamos calcular la altura del cono, pero normalmente la altura del cono no se encuentra, entonces medimos la generatriz, que es esta línea que aquí por el borde, la generatriz, y con la generatriz y el radio, utilizando el teorema de Pitágoras, encontramos la altura para poder ahí sí determinar el volumen del cono, área de la base por la altura del cono. La altura del cono es esta línea que aquí por el centro, y esa es muy complicada de medir en un cono real, entonces es más fácil medir la generatriz y por Pitágoras encontramos la altura del cono. Bueno, aquí tenemos otra figura que para encontrar el volumen encontramos el área de la base y lo multiplicamos por la altura de la pirámide. Por ser terminada en punta, entonces vamos a dividir el resultado por 3. La altura de la pirámide se puede determinar usando el teorema de Pitágoras, como podemos ver aquí, tomando lo que es la apotema, ¿sí?, que va desde el centro de la base hasta la mitad de un lado, y medimos por el borde, ¿sí?, por el borde, que es el equivalente a esta línea por aquí, y con esas dos formamos un triángulo rectángulo para que con el teorema de Pitágoras calculemos esta altura. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el volumen de una pirámide, encontrando primero la altura de la pirámide, ¿sí? Y para encontrar la altura de la pirámide vamos a medir por este borde que corresponde a esta línea del triángulo que queda inscrito en esa pirámide, y medimos la apotema, que es esta parte que está por acá abajo, que va desde todo el centro de la figura hasta el medio o la mitad del lado.